Bienvenido al canal de restaurantes de los aficionados de Fernando.es, el canal donde hago recomendaciones de restaurantes basadas en experiencias propias, sin publicidad y con honestidad. La voz de este vídeo ha sido generada mediante inteligencia artificial a partir de una experiencia real mía. El texto original, en el que se basa el contenido, está disponible en la web, donde podrás encontrar más reseñas y recomendaciones gastronómicas. Espero que te guste. Hay sitios a los que una siempre quiere volver, y hoy vamos a hablar de la experiencia de regresar, después de muchos años, a un restaurante que es toda una institución, El Pincelín, en Almansa. Venga, vamos a meternos de lleno en el ambiente. Comimos en su comedor más castellano, y de verdad, la puesta en escena es que es impecable. Aquí los detalles los son todo, mesas súper amplias, de esas en las que no te agobias, manteles de hilo, de los de verdad, se respira tradición y buen gusto por los cuatro costados. Como éramos solo dos, la decisión fue súper clara, nada de menús degustación larguísimos. La estrategia fue ir a por todas, directamente a los platos que más nos apetecían para probar la esencia de la carta sin rodeos, al grano. Y bueno, aquí empezó el festival de entrantes. Arrancamos con un clásico, el lomo de orza. Después, unas croquetas de vaca vieja que prometían y vaya si cumplieron. Y para rematar, unas mollejas de cabrito fritas con ajetes. Vaya trío de ases para empezar, ¿eh? Vamos con el primero. El lomo de orza venía con patatas panaderas, alioli y pisto. Y aquí es donde se demuestra todo. Esta frase lo resume a la perfección. Cuando el producto es de 10, la sencillez se convierte en algo absolutamente imbatible. No hace falta nada más. Pasamos a las croquetas de vaca vieja madurada. ¡Qué espectáculo! Llevaban una lonchita fina de cecina por encima y por dentro pura cremosidad, pero con un sabor súper intenso, profundo, de esos que se te quedan grabados. Y el tercer entrante, las mollejas de cabrito, otro acierto total. Crujientes por fuera, con un sabor nítido, súper limpio y hechas justo en su punto exacto. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Pues ni más ni menos que su plato más icónico, el gazpacho de pescado. Una receta súper contundente, hecha con atún, gambas y almejas. Vamos, uno de los platos por los que este sitio es famoso y con toda la razón del mundo. Un sabor potente, profundo, de los que llenan la boca. Pero para quien busca autenticidad, es una auténtica pasada. Oye, hacemos una pequeña pausa aquí. Para quienes estéis disfrutando con estos descubrimientos y no queráis perderos más joyas como esta, ya sabéis, un like y una suscripción siempre ayudan a que sigamos encontrando sitios así. Un pequeño apunte. Con la torta que sobró del gazpacho, nos ofrecieron hacer unos rollitos. Probamos el de anchoa, que costaba 2,70 €. Y bueno, estaba correcto. Pero siendo sinceros, con el recuerdo de esas croquetas espectaculares, hubiera sido mejor repetir croqueta. Para cerrar, el postre. Y no defraudó en absoluto. Una tarta tatín de manzana confitada a la perfección, dulce pero sin empalagar, que venía acompañada de un helado de avellana súper original que le iba de maravilla. El broche de oro, vamos. Hablemos del vino. La elección fue un Secastilla del 2008, una garnacha del Somontano. La botella, impecable. Y hay que decir que la política de precios de la bodega es muy honesta. Ahora, una reflexión personal. Este vino me confirmó que a veces los tintos con más de 10 años se notan ya un poco maduros en boca. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. ¿Y ahora? La pregunta del millón. Después de este festín, ¿de cuánto estamos hablando? Sin contar el vino, que fueron 30 €, la comida salió por 45 € por persona. Y esto es sin duda un ejercicio de honestidad que hay que destacar. En un momento en el que es dificilísimo comer bien por menos de 50 €, encontrar este nivel por ese precio es sencillamente excepcional. Un par de detalles más a tener en cuenta. Al llegar te sirven pan de dos tipos, almendras tostadas y cortezas. Ojo, que esto luego aparece en la factura. Es un detalle a saber. El personal es increíblemente amable. Y por favor, es obligatorio echar un ojo a la vitrina de pescados y mariscos. ¡Qué espectáculo! Así que el punto clave es este. El Pincelín no es un sitio de modas ni de fuegos artificiales. Se podría decir que es como un refugio, un lugar donde se respeta la tradición y se eleva a su máxima expresión. Y esta idea lo resume absolutamente todo. Después de tantos años, la esencia no ha cambiado. Y así llegamos al veredicto final. No puede ser más claro y más rotundo. Bravo, bravo y bravo. No se puede decir mucho más. Una experiencia redonda que demuestra por qué este restaurante sigue siendo un sitio imprescindible.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te apetece y lo deseas, recuerda dar al me gusta y también suscribirte al canal y, lo que es más importante, compartirlo con tus amigos o conocidos a los que pienses que les puede ser de utilidad esta reseña. No olvides que me encanta conocer tu opinión si has visitado este restaurante. Así que hasta pronto, que nos veamos de nuevo por aquí.